Bienvenidos una vez más a mi canal, el rincón donde la emoción, el chisme y las noticias más candentes del mundo de las series turcas se dan cita. ¿Cómo están? Espero que la vida les sonría y que sus corazones estén listos para un buen dosis de emociones fuertes. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que, créanme, va a hacer que sus pulsos se aceleren. Hoy, 31 de julio de 2025, en un día que, prometo, quedará grabado en la memoria de todos los seguidores de las series turcas, vamos a desentrañar, a analizar y especular sobre una noticia que ha sacudido los cimientos de nuestro universo televisivo. Una noticia que ha dejado a fans de todo el globo con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con una mezcla de emoción y expectación que es difícil de describir. Sí, amigos míos, estoy hablando de **Can Yaman y Demet Özdemir **, la pareja que conquistó nuestros corazones, que nos hizo suspirar, reír y soñar, con sus papeles estelares en la inolvidable Erkenci. Y no solo eso, sino que también estoy hablando de una noticia que nos ha dejado en un estado de incertidumbre. ¿Esperábamos esto, o temíamos que ocurriera? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y, esperemos, verdades, sobre esta bomba que ha explotado en el mundo de las telenovelas turcas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante y jugoso chisme, quiero recordarles algo muy importante. Algo que como buenos fans debemos hacer para no perdernos ni un solo detalle de este mundo que tanto amamos. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, así, no se perderán ni una sola noticia, análisis, chisme, opinión, o cualquier cosa que suceda en el fascinante universo de las series turcas. Suscríbanse ya. Es gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Y bueno, ¿listos para el chisme del siglo? Aquí vamos. La noticia, la bomba, la sorpresa que ha paralizado al mundo de las telenovelas turcas es la siguiente: Can Yaman y Demet Özdemir han vuelto a estar en el candelero, sí. La pareja que protagonizó uno de los romances más queridos de la televisión turca, la pareja que alimentó tantos rumores y esperanzas de un amor en la vida real, ha vuelto a ser el centro de atención. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué este revuelo? ¿Qué es lo que ha hecho que el mundo entero vuelva a mirar con atención a esta pareja? Como todos los que somos fanáticos de Erkenci sabemos, durante y después de la emisión de la serie, Can Yaman y Demet Özdemir generaron una cantidad ingente de rumores sobre su posible relación. Los fans, románticos empedernidos, soñadores por naturaleza, y con la esperanza de que el amor trascienda la pantalla, esperábamos con ansias que la magia de la ficción se convirtiera en realidad. Y honestamente, ¿quién no hubiera querido verlos juntos en la vida real? La química que tenían en pantalla era innegable. La conexión que había entre ellos traspasaba la pantalla del televisor. Sus miradas, ¡ay, sus miradas! Eran puro fuego, puro sentimiento, pura pasión. Eran la viva imagen del amor. Durante mucho tiempo los medios de comunicación y los fans especularon sobre si su relación era algo más que una simple amistad. Y aunque ellos siempre negaron cualquier vínculo romántico, las fotos, los vídeos, las declaraciones de amigos cercanos, los gestos cómplices, alimentaban constantemente la esperanza de que algún día, el amor que mostraban en la pantalla se materializara en la vida real. Recordemos que a lo largo de los años, hemos tenido varias pruebas que nos hacían pensar que algo pasaba entre ellos. Las fotos en las que se les veía juntos fuera del set, disfrutando de momentos de ocio, en fiestas, o simplemente caminando por la calle. Los mensajes que se dedicaban en redes sociales, con piropos, emojis de corazón, y palabras que dejaban entrever una complicidad especial. Los gestos cómplices, las miradas que se cruzaban, las risas compartidas. Todo sumaba a esa idea, a esa esperanza, de que algo más fuerte estaba pasando entre ellos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el tiempo, las agendas ocupadas, y quizás, otros amores, hicieron que esas esperanzas se desvanecieran. Cada uno siguió su camino con sus proyectos profesionales, sus romances y sus vidas separadas. Can Yaman triunfó en Italia, conquistando a nuevos públicos, mientras que Demet Özdemir seguía cosechando éxitos en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz. Y es aquí donde entramos en la noticia que nos ocupa. Después de años de caminos separados, de vidas independientes, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a estar en contacto, y no solo eso. Rumores indican que han sido vistos juntos en varias ocasiones, y que incluso, se les ha fotografiado en situaciones que sugieren
un posible romance, ***. Imaginen la conmoción, la sorpresa, el revuelo. Después de años de silencio, de carreras individuales, de caminos que parecía no volver a cruzarse, la posibilidad de ver a Can y Demet juntos nuevamente, esta vez fuera de la pantalla, ha generado un torbellino de emociones. Los fans, por supuesto, están eufóricos. Las redes sociales han explotado con mensajes de apoyo, con recuerdos de Erkencikus, con fotos y vídeos que nos recuerdan lo que nos enamoró de ellos. Con deseos de que esta vez sí su amor se concrete, se materialice y nos regalen un final feliz digno de una telenovela turca. Los medios, por su parte, no han tardado en hacerse eco de la noticia, analizando cada foto, cada declaración, cada gesto. La especulación está a la orden del día, y las teorías sobre lo que pudo pasar, sobre por qué ahora, sobre cómo se desarrollará esta historia, son incontables. La prensa turca, experta en desentrañar los misterios del corazón de las celebridades, ha puesto sus ojos sobre la pareja. Los paparazzi están al acecho buscando la foto que confirme, que desmienta, o que simplemente alimente el morbo y la expectación. Los programas de televisión dedican horas de emisión a analizar la situación, a debatir sobre las posibles causas, y a apostar sobre el futuro de la pareja. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Hay algo más allá de las fotos, de los rumores, de las especulaciones y de los deseos de los fans? ¿Hay alguna certeza que nos pueda dar una pista sobre lo que realmente está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? Fuentes cercanas a ambos actores, fuentes que por supuesto prefieren mantener el anonimato, sugieren que sí, que hay algo más. Se habla de un ***reconciliación ***, de un reencuentro que ha resurgido en ambos la llama de lo que pudo haber sido. Se dice que ambos han madurado, que han aprendido de sus experiencias pasadas, que han crecido profesional y personalmente, y que ahora están dispuestos a darle una oportunidad a lo que sienten. Se comenta que ambos han reflexionado sobre el pasado, sobre la química innegable que tenían, sobre la conexión que compartían, y que se han dado cuenta de que quizás dejaron pasar una oportunidad. Que la vida les ha demostrado que el amor verdadero es algo que merece la pena, algo que hay que cuidar y proteger. También se especula sobre los motivos que habrían llevado a este reencuentro. Algunos creen que el éxito internacional de ambos actores, que los ha llevado a trabajar en diferentes países, a conquistar nuevos mercados y a relacionarse con personas de diferentes culturas, ha jugado un papel importante. El hecho de haberse reencontrado en eventos internacionales, en rodajes fuera de Turquía, donde la presión mediática es menor, pudo haber facilitado ese acercamiento, esa conversación pendiente, esa chispa que nunca se apagó del todo. Otros, por otro lado, creen que el tiempo, la distancia y la madurez han hecho que ambos valoren lo que sintieron en el pasado, que hayan dejado atrás los miedos, las inseguridades y las presiones del momento, y que finalmente estén dispuestos a intentarlo. Que han aprendido a vivir y a disfrutar del presente sin preocuparse tanto por el futuro, sin dejar que las expectativas de los demás interfieran en sus sentimientos. Es importante destacar que hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la noticia. Can Yaman siempre reservado con su vida privada, siempre cuidadoso con sus declaraciones, se ha mantenido en silencio, dejando que las especulaciones fluyan, que la prensa haga su trabajo y que el público se divierta con el misterio. Su silencio, sin embargo, no es sinónimo de negación, sino más bien de prudencia, de respeto por su intimidad, y de la intención de proteger su vida personal. Demet Özdemir por su parte, ha sido un poco más activa en redes sociales, publicando fotos y mensajes que de alguna manera parecen alimentar los rumores. Fotos con sonrisas misteriosas, con miradas cómplices, con frases que dejan entrever una felicidad que no se puede ocultar. Mensajes que, sin confirmar nada explícitamente, sugieren que algo importante está pasando en su vida. Sin embargo, ninguno de los dos ha dado una declaración oficial, ni ha confirmado, ni ha desmentido, la noticia que ha revolucionado al mundo de las telenovelas turcas. Y sinceramente creo que esa es la mejor manera de manejar la situación. Dejar que las cosas fluyan, que el tiempo diga la verdad, y que el amor, si es que existe, siga su curso, sin presiones, sin prisas y sin que las expectativas externas lo condicionen. Presionar a una pareja para que confirme algo, para que haga pública su relación, solo puede generar más presión, más estrés y, en última instancia, puede perjudicar la relación, antes de que ésta florezca. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos depara el futuro para Can Yaman y Demet Özdemir?
En primer lugar, esperemos que sea lo que sea que esté pasando entre ellos, sean felices. Que encuentren la paz, la alegría, el amor y la estabilidad que merecen, tanto en el plano personal como en el profesional. Que vivan su relación con libertad, con respeto y con la confianza que necesitan para ser ellos mismos. En segundo lugar, esperemos que nos sigan regalando su talento en la pantalla, ya sea juntos o por separado. Que nos sigan emocionando con sus interpretaciones, con su carisma, con su capacidad para conectar con el público. Que sigan creciendo como profesionales, explorando nuevos horizontes y desafiando sus propios límites. Porque al final, eso es lo que nos importa a los fans, disfrutar de su trabajo, de su arte, de su magia. Disfrutar de sus personajes, de sus historias, de las emociones que nos transmiten. Seguir admirando su talento, su dedicación y su capacidad para hacernos soñar. En cuanto a las especulaciones y los rumores, creo que lo mejor es tomarlos con cautela. No nos dejemos llevar por las expectativas, ni por las ilusiones, ni por la necesidad de que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Disfrutemos del momento, sigamos de cerca la evolución de la historia, y sobre todo, respetemos la privacidad de ambos actores. No olvidemos que son personas con sentimientos, con vidas personales, y con el derecho a decidir cómo y cuándo quieren compartir su intimidad. Y por supuesto, no dejen de estar atentos a mi canal, porque como siempre, estaré aquí para mantenerlos informados sobre todas las novedades. Analizaremos cada foto, cada vídeo, cada declaración, cada gesto, y por supuesto, les daré mi opinión sobre todo lo que suceda. Así que suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan nada. Y bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos hablado de la impactante noticia de Can Yaman y de Method Demir, de los rumores, las especulaciones y de lo que esperamos que suceda. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de este chisme que sinceramente promete mucho. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Can Yaman y The Method Demir están juntos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué es lo que más recuerdan de Erkencikus? Cuéntenmelo todo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y antes de irme, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Juntos somos más fuertes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima aventura.